El aire acondicionado de la farmacia, el Ángel, zumbaba con una insistencia fría, casi agresiva, a las 10 de la mañana. Me acerqué al mostrador, sintiendo el plástico de mi cartera gastada bajo mis dedos temblorosos. Un temblor que, hoy, era perfectamente ensayado. Detrás de mí, la fila crecía. Un murmullo de impaciencia y tos seca. El farmacéutico, un joven con ojos cansados, me sonrió con lástima. Yo era Elisa, 72 años, la terapeuta jubilada, la madre, y ahora, según mi hija, la carga. Hoy interpretaba el papel que ella me había asignado. Presenté la receta, el medicamento vital para el corazón, que, en esta ficción, no podía pagar. El escenario estaba listo. El olor a antiséptico y talco barato me revolvía el estómago, pero me mantuve firme, mirando el frasco de pastillas de $50 que iniciaría todo. Mi corazón, fuerte como un roble, latía con un ritmo frío y metódico, esperando la primera estocada de la persona que más debería cuidarme. «Son $50.70, señora Elisa», dijo el farmacéutico. Asentí. Saqué la tarjeta de débito de mi pensión, la que Raquel insistía en administrar, y la deslicé. El joven frunció el ceño. «Disculpe, parece que... no pasa». La pasó de nuevo. El pitido agudo y negativo de la máquina fue más ruidoso que una explosión en el silencio de la farmacia. «Fondos insuficientes», murmuró, visiblemente avergonzado por mí. La gente detrás de mí suspiró al unísono. Sentí sus miradas clavándose en mi nuca, juzgando mi ropa, sencilla, mi cabello gris, mi evidente fracaso financiero. Mantuve la mirada baja, fingiendo una humillación que, por ahora, era solo una máscara. Pero el calor en mis mejillas se sentía peligrosamente real, un eco de humillaciones pasadas que mi hija había perfeccionado. Escuché un suspiro exagerado, no de un extraño, sino de mi propia hija. Raquel estaba 2 puestos detrás de mí, fingiendo no conocerme, hasta que mi retraso amenazó su agenda. Llevaba su traje de agente inmobiliaria de lujo, color marfil, impecable. Su cabello rubio estaba recogido en una cola de caballo tirante, y el olor de su perfume caro, Santal 33, ahogaba el olor a medicina. Levantó la muñeca izquierda, un gesto deliberado, para mirar su reloj. No era un reloj cualquiera. Era el Rolex de oro rosado de $10.000 que se había comprado el mes pasado, justo después de decirme que mi pensión de $1.200 apenas alcanzaba para mis gastos básicos. Ese reloj brillante, reflejando las luces fluorescentes, era la prueba visible de su desdén. Él contrastaba dolorosamente con los $50 que yo supuestamente no podía pagar. Se adelantó en la fila, su tacón repiqueteando en el linóleo. El farmacéutico la miró con alivio, asumiendo que venía a rescatarme. ¡Qué ingenuo! Raquel se inclinó hacia mí, no con preocupación, sino con una furia contenida. Su voz un siseo bajo pero perfectamente audible para los que nos rodeaban. «Mamá, deja el drama. Si no puedes pagar $50, no es mi problema». Su aliento olía a café caro y menta. «Tengo clientes de $500,000 esperándome en 15 minutos. No tengo tiempo para esto». Cada palabra fue un golpe medido, diseñado para ponerme en mi lugar, para recordarme mi irrelevancia. La gente en la fila desvió la mirada, cómplices incómodos de mi vergüenza pública. Era exactamente la reacción que ella buscaba, demostrar su poder sobre mí. Reuní la poca dignidad que mi personaje ficticio de anciana indefensa podía permitirse. La miré, forzando un temblor en mi voz, una técnica que había perfeccionado en mis 40 años como terapeuta, leyendo el dolor ajeno. Ahora leía la crueldad en ella. «Raquel, por favor», supliqué, aferrándome al mostrador. «Solo es hasta el viernes, cuando entre el próximo pago». Le mostré el frasco de pastillas, la etiqueta con mi nombre. «Es la medicina del corazón, la que el doctor dijo que no podía saltarme». Jugué la carta de la salud, la única que aún podía generarle un mínimo de culpa social. Quería ver si quedaba algo de la niña que una vez había cuidado, o si solo quedaba el Rolex y el traje marfil. Quería que ella fallara esta prueba de la forma más clara posible. Raquel ni siquiera miró el frasco. Su mirada era dura, calculadora. Vio al farmacéutico, luego a la fila,
y su rostro se endureció. La vergüenza pública no la movía a la compasión, sino al desprecio. Entonces deberías haberlo planeado mejor, ¿no? Ya te dije que estoy administrando tu dinero, y estas sorpresas no ayudan. Se giró hacia el farmacéutico. ¿Puede atender al resto, por favor? Ella y yo nos vamos. Me agarró del brazo, sus uñas cuidadas clavándose en mi piel por encima del codo. No era un gesto de ayuda. Era una orden, una expulsión. Me estaba sacando de la farmacia como si fuera una vagabunda. Todo por $50 que ella gastaba en un almuerzo ligero sin pestañear. La humillación era completa, y mi plan avanzaba. Me dejé llevar. Caminé junto a ella, dejando la medicina sin pagar en el mostrador. El farmacéutico me miró con una lástima que me enfureció más que el desprecio de Raquel. La lástima era para la mujer que creían ver, débil, pobre y abandonada. No sabían que estaban presenciando el primer acto de una obra meticulosamente planeada. Mientras cruzábamos la puerta de vidrio, el sol de la mañana me cegó momentáneamente. Raquel soltó mi brazo con un empujón disimulado, limpiando su mano en el traje como si se hubiera manchado. Observé su perfil, la mandíbula apretada, la irritación vibrando en ella. No, sentía culpa, sentía fastidio. Y yo, por dentro, no sentía dolor, sentía confirmación. La primera fase de la prueba estaba completa. En la acera, junto a su Lexus blanco impecable, se giró hacia mí. «Me haces pasar una vergüenza terrible, mamá. ¿Lo sabes? Siempre necesitas algo. Siempre es un drama». Abrió la puerta de su auto. El interior de cuero beige parecía un refugio de lujo, al que yo no tenía acceso. «Toma un autobús. Tengo que trabajar. Y ni se te ocurra llamarme por dinero hoy». Antes de que pudiera responder, se metió en el coche. El motor arrancó con un ronroneo silencioso y poderoso. Se puso sus gafas de sol de diseñador, ocultando sus ojos, y se alejó, dejándome en la acera, sola, con el ruido del tráfico y el olor a escape. La vi desaparecer en la calle, su Rolex probablemente brillando en el volante mientras cambiaba de carril. Me quedé allí un minuto, sintiendo el sol en mi cara. Luego, la mujer temblorosa y humillada desapareció. Ajusté mi ropa, saqué mi propio teléfono, uno sencillo, y caminé con paso firme hacia la esquina. No tomé el autobús. Entré a la cafetería de al lado, pedí un té negro y me senté en una mesa al fondo. Saqué una pequeña libreta. La prueba de la farmacia, la fase Raquel, había sido un éxito doloroso, pero necesario. Había confirmado su crueldad, pero esa era solo la mitad de la prueba. Ahora venía la parte que realmente importaba. Abrí mis contactos y busqué el nombre de mi nieto, Marcos, a 400 millas de distancia. La prueba apenas comenzaba, y yo tenía 707 millones de razones para asegurarme de hacerla bien. Yo no siempre fui la carga que mi hija describió en la farmacia. Hubo un tiempo, durante 40 largos años, en que fui Elisa, la terapeuta, la mujer a la que la gente acudía en busca de claridad, la que desenredaba traumas ajenos con paciencia y método. Mi consultorio olía a libros viejos, a café suave y a la madera de mi escritorio. Fui la profesional competente que equilibraba cuentas, criaba una hija, sola después del fallecimiento de mi esposo, e invertía con prudencia. A mis 72 años esta fachada de anciana senil e indigente era nueva, un disfraz incómodo, pero necesario. La gente olvida convenientemente quién fuiste y solo ve lo que necesita ver de ti en el presente. Para Raquel, yo era un problema a administrar, un costo a minimizar, pero ella olvidó que la terapeuta que la crió todavía sabía analizar. Mi primer gran sacrificio fue su educación, y lo hice con orgullo. En los años 90, la matrícula de la universidad privada que Raquel exigía era astronómica, sumando más de $150,000. Para pagarla, no solo utilicé mis ahorros, extendí mis horarios de terapia. Recuerdo esas noches de martes y jueves, recibiendo pacientes hasta las 10 p.m. El último paciente se iba, y yo me quedaba sola en la oficina, actualizando expedientes, el silencio del edificio solo roto por el zumbido del viejo ventilador. Lo hice durante 4 años seguidos, renunciando a cenas, a reuniones sociales, a cualquier cosa que no fuera trabajo. Creía que estaba invirtiendo en su ambición,
una cualidad que entonces confundía con fortaleza. Le estaba dando las herramientas que yo nunca tuve, sin darme cuenta de que las usaría contra mí. El día de su graduación, ella posó con su toga y birrete, su sonrisa brillante, ya oliendo a éxito. Yo estaba entre el público, con un traje sastre sencillo que había usado durante una década. Mis ojos cansados, pero mi corazón hinchado de orgullo. Creía que esos $150,000, esas noches de insomnio y cenas recalentadas, habían valido la pena. Había asegurado su futuro. Le había dado un comienzo libre de deudas, una ventaja que yo jamás tuve. ¡Qué ironía! Mientras ella lanzaba el birrete al aire, yo no sabía que estaba celebrando el primer clavo en mi propio ataúd financiero. Ella no veía mi sacrificio, veía lo que se le debía. El retorno de inversión que yo esperaba era amor y respeto. El que ella calculaba era puramente monetario. Luego vino la casa. 2005. Raquel y su esposo, Fernando, decidieron que merecían vivir en el exclusivo barrio de Las Lomas. Encontraron la casa perfecta. 300 metros cuadrados, jardín trasero, una cocina que parecía sacada de una revista. El problema era que el banco no les aprobaba la totalidad de la hipoteca. Les faltaba el pago inicial y los costos de cierre. Raquel vino a mí, no pidiendo, sino explicando cómo yo iba a ayudar. «Mamá, es el patrimonio familiar», dijo. Así que vacié mi cuenta de inversiones, la que había guardado para mi propia jubilación, y firmé un cheque por $180,000, el pago completo de su hipoteca. Recuerdo el silencio del gerente del banco mientras transfería una suma que representaba 20 años de mi trabajo. En la cena de inauguración de esa casa, Fernando hizo un brindis por la generosidad de Elisa. Los invitados aplaudieron. Raquel sonreía, su Rolex brillando bajo las luces empotradas que yo había pagado. Yo sostenía una copa de vino barato, sintiéndome como una benefactora. Pero pronto, esa casa de 300 metros se convirtió en su territorio, y yo, en una invitada ocasional. La generosidad se olvidó rápidamente, se convirtió en una obligación. Esa casa, que era legalmente de ellos pero moralmente mía, se convirtió en el símbolo de su estatus y de mi despojo. Era la misma casa que, años después, Raquel intentaría usar como palanca para meterme en un asilo, sugiriendo que yo vendiera mi pequeño apartamento para contribuir a su mantenimiento. Y en 2010 llegó la tercera hemorragia financiera, el primer negocio fallido de Raquel, una boutique de lujo que fracasó en 6 meses porque confundió sus gustos caros con un plan de negocios viable. Me llamó llorando, histérica. «Estoy arruinada, mamá. Me van a demandar. Fernando dice que esto es el fin». Necesitaba $25,000 para ayer, para pagar a los proveedores y evitar un escándalo. Mi fondo de retiro ya estaba mermado por la hipoteca que les pagué. Solo me quedaba una cosa de valor. Mi auto, un sedán, confiable que había planeado conducir hasta mi vejez. Lo vendí esa misma semana, en una venta rápida, perdiendo dinero, solo para conseguirle esos $25,000. Le entregué el cheque certificado en un café, no en su casa lujosa. Ella lo tomó, sus manos temblando, pero no de gratitud, sino de alivio por su propia piel. «Te lo juro, mami, te lo devuelvo en cuanto me recupere. Eres mi salvadora». Ese fue el último préstamo que mencioné. Los $25,000 nunca fueron devueltos, y yo, desde ese día, comencé a depender de los autobuses y de su buena voluntad para llevarme a mis citas médicas. Perdí mi independencia, mi movilidad, para salvarla de una vergüenza pública. Ella salvó su reputación, y yo me convertí, oficialmente, en una carga que necesitaba ser transportada, una molestia logística en su ocupada agenda de agente inmobiliaria. El verdadero cambio ocurrió cuando enviudé. Mi querido Alberto murió, y con él, mi último escudo. Raquel vio un vacío de poder, y lo ocupó de inmediato, disfrazándolo de preocupación filial. «Mamá, no puedes manejar todo este papeleo sola. Déjame ayudarte». Ayudar significó tomar control total de mis finanzas. Mi pensión de $1,200 comenzó a ser depositada en una cuenta conjunta que solo ella administraba. De repente, la terapeuta que había manejado inversiones de 6 cifras
Ahora tenía que pedir permiso para comprar un par de zapatos nuevos. Cada solicitud era recibida con un suspiro, con una revisión de cuentas que me hacía sentir como una niña derrochadora. El abuso era sutil, una lenta erosión de mi autonomía. La culpa era su herramienta principal. ¿Estás segura de que necesitas esa marca de té, mamá? La marca genérica es $3 más barata. Me hacía sentir culpable por cada pequeño gasto, cada lujo mínimo, mientras ella llegaba a mi modesto apartamento luciendo bolsos que costaban más que mi pensión semestral. Me recordaba constantemente que mi pensión apenas alcanzaba, una mentira que repetía para mantenerme sumisa y agradecida por su generosa administración. Ella estaba construyendo la narrativa de mi incompetencia, una narrativa que le servía perfectamente para sus planes futuros, los cuales yo aún no veía con claridad, pero empezaba a intuir. Las sugerencias del asilo comenzaron hace un año. Al principio eran folletos coloridos dejados accidentalmente en mi mesa de centro. «Mira, mamá, la puesta de sol dorada. Tienen bingo y enfermeras 24 horas». Lo decía con una sonrisa brillante, como si me ofreciera un crucero de lujo. Yo leía el precio en letra pequeña, $5,000 al mes. «¿Y cómo crees que podría pagar esto, Raquel?», le pregunté una vez. Ella me tocó la mano. «Bueno, si vendiéramos tu apartamento y consolidáramos tus activos, solo quiero que estés cuidada». La traducción era clara. Quería liquidar lo último que me quedaba, tomar el control total y almacenarme donde ya no fuera una molestia visible en su vida perfecta. Entonces, hace 3 meses, apareció con los papeles. Un fideicomiso. «Mamá, esto es estándar. Es para proteger la casa». «¿Qué casa?». «Mi apartamento». Ella, la agente inmobiliaria de lujo, usaba términos como planificación patrimonial y protección de activos con una fluidez que desarmaría a cualquiera. Me presionaba para firmar, para cederle el control total de mi propiedad, en caso de que yo fuera incapaz. «Es para evitar los impuestos de sucesión, mamá. Es para ti». Pero sus ojos brillaban con una codicia que no podía ocultar. Cada vez que venía, los papeles estaban sobre la mesa. Cada vez yo encontraba una excusa. La terapeuta en mí veía todas las señales. La manipulación, la coerción, la deshumanización. Estaba siendo evaluada por mi propia hija y estaba fallando a propósito. Todo esto, los $150,000 de la universidad, los $180,000 de la hipoteca, los $25,000 del auto vendido, la humillación de mi pensión de 1.000 a 200 euros. Todo se arremolinaba en mi mente mientras marcaba el número de Marcos en la cafetería. Habían pasado 15 minutos desde que Raquel me abandonó en la acera. Era hora de la fase 2 de la prueba. Era hora de ver si la codicia de mi hija había infectado a toda la familia, o si quedaba un alma que valiera la pena salvar. El teléfono sonó 1, 2 veces, a 400 millas de distancia. Un estudiante universitario de 20 años, que trabajaba medio tiempo en una cafetería, estaba a punto de enfrentar la misma prueba de $500 que su madre millonaria acababa de fallar. Regresé a mi modesto apartamento en el centro, el lugar que Raquel tanto despreciaba y que yo llamaba hogar. Las paredes estaban cubiertas con los libros de mi carrera. Mi antiguo escritorio de terapeuta arrinconado en la sala era mi santuario de 100 metros cuadrados y también era mi fortaleza. La humillación en la farmacia fue el primer acto, una actuación pública necesaria. Pero para lo que venía, necesitaba pruebas tangibles. La palabra de una anciana contra la de una agente inmobiliaria de lujo no valía nada sin evidencia. La crueldad de Raquel no era nueva, pero para exponerla debía ser documentada. Mi carrera me enseñó que los patrones de comportamiento no mienten, pero también me enseñó que el sistema exige recibos, y yo estaba a punto de coleccionarlos. Mi primera prueba, sin embargo, no era sobre ellos, era sobre mí. Era el secreto que me daba la fuerza para fingir debilidad. Fui a mi dormitorio, al fondo del armario, y saqué una vieja caja de lata de galletas danesas, de esas azules que toda abuela guarda. Dentro no había hilos de coser. Había un sobre manila desgastado junto a mis papeles del alta hospitalaria de mi última revisión cardíaca. Dentro de ese sobre, doblado con precisión, estaba el billete.
El billete de Mega Millions, comprado el 15 de octubre en una tienda de conveniencia, validado y confirmado. 777 millones de dólares. El número era tan vasto que parecía irreal, pero el papel era áspero y concreto bajo mis dedos. Miré los números impresos. 7, 18, 22, 34, 50 y 1. El Mega Ball. 10. Este papelito valía más que toda la cartera de clientes de Raquel, más que su Lexus y su Rolex, multiplicados por 1000. Este era mi verdadero poder, el escudo invisible que me permitió soportar su siseo en la farmacia. Mientras ella me negaba $50, yo tenía en mi poder la capacidad de comprar el edificio entero. Pero el dinero, aprendí en mi consultorio, no es la meta, es una herramienta de diagnóstico. Y yo iba a usar esta herramienta para hacer el diagnóstico final de mi familia. La caja de lata volvió a su escondite. El secreto me daba seguridad, pero la justicia requería más que eso. Era el momento de la fase 2. Ya había actuado la humillación. Ahora tocaba registrar la crueldad. Sabía que necesitaría que estas pruebas fueran irrefutables, no solo chismes de una anciana herida. Como parte de mi plan silencioso, la semana anterior había tenido una consulta discreta con Garrido & Asociados, un bufete de abogados de primer nivel recomendado por los administradores de la lotería. Discutimos cómo proteger mis activos y mencioné mi preocupación por la administración de mis finanzas por parte de mi hija. Me informaron que, en nuestra jurisdicción, grabar conversaciones en las que yo era parte activa era perfectamente legal para documentar posibles abusos fiduciarios o coerción. Con esa luz verde legal, procedí. Me senté en mi viejo sillón de lectura, el que olía a té de manzanilla. Activé la aplicación de grabación de audio en mi teléfono. La pantalla brillaba con el cronómetro en 00.00. Respiré hondo, canalizando de nuevo a la mujer temblorosa de la farmacia. Marqué el número de Raquel. Sonó 2 veces y su voz de agente inmobiliaria contestó, cortante y apurada. «¿Qué pasó ahora, mamá? Te dije que estaba ocupada. Estoy en medio de una visita». Su tono era impaciente, como si mi llamada fuera una mancha en su día perfectamente curado. Le dije que estaba en casa, que me sentía mal después de lo de la farmacia, pero que realmente necesitaba el dinero para la medicina y para comprar comida. «Raquel, cariño, sé que estás ocupada, pero estoy desesperada. Solo necesito $500 para aguantar hasta fin de mes. Te lo juro. Es para la medicina y una factura de luz que olvidé». Escuché un suspiro al otro lado, tan cargado de desprecio que sentí frío. ¿500? ¿Estás bromeando, mamá? Acabamos de tener esta escena en la farmacia por 50. Le expliqué que la humillación me había hecho darme cuenta de que estaba al límite. La dejé hablar, y entonces ella me dio exactamente la prueba que necesitaba. Sus palabras claras y sin filtro, grabadas para la posteridad. La arrogancia la hizo descuidada, creyendo que hablaba con una anciana irrelevante, no con una testigo. «Mamá, ya te dije que no», dijo, su voz bajando a ese siseo venenoso que conocía tan bien. «No voy a seguir financiando tu mala planificación. No es mi problema». Hice una pausa, fingiendo un sollozo ahogado, y supliqué una vez más. Su respuesta final fue la que selló su destino. «Mira, si tanto necesitas dinero, vende esa vajilla vieja que tienes de la abuela. Esos platos feos deben valer algo. Deja de pedirme a mí». Colgó. No un adiós, no un «lo siento», solo el clic de la desconexión. Miré la pantalla de mi teléfono. Grabación 002 guardada. La prueba contra Raquel estaba completa. Mi hija, con un Rolex de $10,000, me había sugerido vender mi herencia por $500 que ella gasta en zapatos. Mantuve la compostura. El calor de la ira era intenso, pero lo canalicé hacia el siguiente paso. Había una llamada más que hacer. Esta era la parte que temía. Si Raquel falló la prueba, estaba preparada. Si Marcos fallaba, no sabía si mi corazón podría soportarlo. Marcos, mi nieto de 20 años, hijo de Raquel, estaba a 400 millas de distancia, estudiando diseño gráfico en una universidad estatal, trabajando medio tiempo en una cafetería para pagar sus materiales. Él siempre había sido diferente. Un alma gentil atrapada en una familia de tiburones. Marqué su número. La aplicación de grabación seguía activa.
Me sentía culpable por probarlo, pero era necesario. Necesitaba saber en quién podía confiar. Él contestó al tercer tono. Su voz joven sonaba cansada pero cálida. «Abuela. Hola. ¿Estás bien? Es raro que llames a esta hora». Su preocupación inmediata fue un bálsamo. Le conté la misma historia que a Raquel, la misma mentira piadosa, que me sentía mal, que había tenido un problema con mi tarjeta en la farmacia, que necesitaba desesperadamente $500 para mis medicinas y una factura. «No quiero molestar a tu madre. ¿Está tan ocupada?», agregué. Una carnada que él no mordió. En lugar de criticar a su madre, su atención se centró enteramente en mí. Hubo una breve pausa. No de cálculo, sino de preocupación. «Claro, abuela. Por supuesto», dijo de inmediato. El alivio que sentí fue tan profundo que casi rompí el personaje. Justo me pagaron de la cafetería. «Estoy corto este mes con los libros de texto, pero no te preocupes. Te transfiero ahora mismo». ¿$500 es suficiente? Su generosidad inmediata me sacudió. Pero fue lo que dijo después lo que me rompió el corazón y lo selló como mi único aliado. «Abuela, ¿estás segura de que estás bien? ¿Estás sola? Porque puedo tomar el auto. Puedo estar allí en 6 horas. ¿Necesitas que conduzca hasta allá?» 400 millas. Estaba dispuesto a conducir 400 millas, en medio de sus exámenes, por una abuela que necesitaba $500. «No, mi niño, no. No vengas. Solo el dinero me ayudará». «Gracias, Marcos. Eres un ángel», dije. Esta vez mis lágrimas eran genuinas. Colgamos. 1 minuto después, mi teléfono vibró. Una notificación de transferencia bancaria. 500 $, de Marcos Herrera. La grabación estaba guardada. La prueba de Marcos estaba completa. Mi nieto, con sus 20 y pocos años y una cuenta bancaria vacía, me ofreció su tiempo, su seguridad y su dinero sin dudarlo. Mi hija, con su riqueza obscena, me ofreció desprecio y me sugirió vender mis recuerdos. El contraste era devastador. Era todo lo que necesitaba saber, pero me faltaba una última pieza de evidencia para que el mundo lo viera tan claramente como yo. Sabía que necesitaba la prueba final para el clímax. Una cosa era tener la grabación de Marcos, otra era demostrar la magnitud de su sacrificio. La generosidad de los ricos es fácil, la de los pobres es un testamento. Esperé 1 hora y volví a llamar a Marcos, esta vez con una petición diferente, envuelta en una mentira estratégica. «Marcos, cariño, me salvaste. Oye, una cosa extraña. Mi banco me pide verificar la fuente de la transferencia para liberarla. Algo sobre límites de pensión. Es una tontería burocrática. ¿Podrías enviarme una captura de pantalla o un extracto de tu cuenta de hoy, solo para mostrar que la transferencia salió? Es muy vergonzoso tener que pedirlo». Marcos, en su inocencia y confianza, no lo cuestionó. «Claro, abue. Qué raro, pero no hay problema». Unos minutos después, llegó un correo electrónico a mi tableta. Era un archivo PDF, el extracto oficial de su cuenta de débito del día. Mi corazón se apretó al abrirlo. No era una captura de pantalla, era el documento formal. Lo abrí en la pantalla grande de mi tablet, y la imagen era tan clara como el día. Saldo inicial a las 10:00 am, $500.80, sus ahorros totales, sus ganancias de la cafetería. Luego la línea de la transacción a las 10:16 am, transferencia ACH a Elisa Herrera, €500. Y la línea final, el saldo restante, 12,80. Mi nieto Sema había quedado con 12,80 en su cuenta bancaria para el resto del mes, solo para asegurarse de que yo tuviera mis medicinas. El sacrificio era tan absoluto, tan desproporcionado con la negativa casual de su madre. Esta imagen, este PDF, era quizás la prueba más condenatoria de todas. No era solo sobre la crueldad de Raquel, era sobre la bondad incomparable de Marcos. Puse la tablet en mi escritorio, la imagen del extracto brillando. 512,80 menos 500 es igual a 12,80. Esa era la matemática de la lealtad. Y yo, con 777 millones escondidos en una lata de galletas, iba a asegurarme de que esa ecuación fuera recompensada. Ahora tenía todo el conjunto de pruebas. Prueba 1. El billete validado. Mi poder secreto, guardado en la caja de lata. Prueba 2. La grabación de audio de Raquel, negando $500
y sugiriendo vender mi vajilla, guardada en mi teléfono. Prueba 3, la grabación de audio de Marcos, ofreciendo sus últimos $500 y 400 millas de conducción. Y prueba 4, el extracto bancario de 1910 Marcos, la prueba visual de que su saldo pasó de 512,80 a 12,80 por mí. Las piezas estaban en el tablero. La fase de descubrimiento había terminado. Ahora comenzaba la fase de estrategia. Mi hija creía que estaba lidiando con una anciana senil. Estaba a punto de conocer a la terapeuta. El silencio de mi apartamento se sentía diferente ahora. Ya no era el silencio de la soledad. Era el silencio de la preparación. Era el silencio de un depredador paciente. Tenía las pruebas, tenía los fondos y tenía el motivo. Raquel había cometido un error crítico. Me subestimó. Confundió mi paciencia con pasividad, mi silencio con debilidad. Ella, la agente inmobiliaria, estaba tan enfocada en el cierre de mi fideicomiso y mi casa, que no vio que yo estaba preparando una adquisición hostil de su propia vida. Mi teléfono vibró de nuevo. Era un correo electrónico del bufete, Garrido y Asociados, confirmando nuestra próxima reunión. El plan silencioso estaba entrando en su siguiente fase. Miré la foto de mi difunto esposo, Alberto, en la repisa. Él siempre había dicho que yo era demasiado blanda con Raquel, que la consentía demasiado. Elisa solía decir, el amor sin límites no es amor, es habilitación. Tenía razón. Durante 40 años había habilitado la codicia de Raquel. Ahora, con el poder que me había dado el azar, iba a establecer los límites que debía haber puesto hace décadas. No era venganza lo que sentía. O al menos, no solo eso. Era un reequilibrio, una corrección kármica. Iba a usar mi fortuna para comprar la única cosa que el dinero realmente puede comprar. La justicia. La justicia para Marcos. Y una lección muy cara para Raquel. La terapeuta en mí sabía que el cambio real requiere una intervención disruptiva. La humillación en la farmacia fue el diagnóstico. Las llamadas grabadas fueron la patología. El billete de lotería fue el medicamento. Y el clímax que estaba planeando, bueno, esa sería la cirugía. Una cirugía mayor, sin anestesia, realizada en Midnight público para asegurar que la lección fuera aprendida. Raquel y Fernando vivían en un mundo de apariencias, estatus y reputación. Y era precisamente en ese mundo donde yo iba a demoler su realidad. Tomé mi libreta y comencé a escribir los pasos exactos de la siguiente fase. Semana 2, día 1, la prueba, completada. Ahora venía la recompensa y la trampa. El billete de lotería, el catalizador de todo esto, permanecía oculto. Lo había cobrado la semana anterior, el día 1 de mi nueva vida. El proceso fue aterrador, pero los abogados de Garrido y Asociados fueron quirúrgicos. Crearon un fideicomiso blindado anónimo, el fideicomiso Iris, antes de que el billete fuera presentado. El público nunca supo mi nombre. Los 777 millones, después de la opción de pago único y los impuestos federales, se redujeron a unos 390 millones, que fueron depositados limpiamente en el fideicomiso. Yo era la única fideicomisaria. Raquel, buscando $1,200 al mes, no tenía idea de que yo administraba un fondo que podía comprar su calle entera. El anonimato era mi arma más grande. La prueba de Raquel no fue solo sobre $500, fue sobre su creencia fundamental de que yo era pobre. Su desprecio se basaba en mi supuesta irrelevancia financiera. Ella me trataba como una carga porque creía que yo no tenía nada que ofrecerle, excepto la casa que codiciaba. Si hubiera sabido un ápice de mi verdadera situación, se habría arrastrado sobre cristales rotos para traerme esas pastillas. Su crueldad, por lo tanto, no era un desliz, era su verdadero yo, revelado por la falsa premisa de mi pobreza. Y esa revelación, grabada y archivada, era la clave para todo lo que vendría después. Ella misma me había dado el cuchillo con el que yo cortaría sus lazos. La prueba de Marcos fue lo opuesto. Su bondad no se basaba en mi riqueza o pobreza. Era incondicional. Él me ofreció sus últimos 12,80, no como una inversión, sino como un acto de amor. No esperaba nada a cambio. Vio a su abuela en necesidad y reaccionó. Esa pureza de intención
contrastada con la calculada avaricia de su madre, era la tesis moral de toda esta historia. Mi hija, con un Rolex de $10,000, no pudo darme $50. Mi nieto, con 512 en el banco, me dio $500. La evidencia era clara. El veredicto estaba escrito. Solo faltaba organizar el juicio. Y yo conocía el lugar perfecto para hacerlo. Las grabaciones estaban guardadas, aseguradas en la nube y en una copia física en manos de mis abogados. La fase de diagnóstico había concluido con un éxito rotundo y deprimente. Ahora, mi modesto apartamento dejaba de ser un refugio de soledad para convertirse en un cuartel general. La terapeuta que analizaba patrones daba paso a la estratega que ejecutaba un plan. No buscaba una venganza vulgar, de gritos y platos rotos. Eso era el estilo de Raquel. Yo buscaba una corrección, un reequilibrio quirúrgico de la realidad, donde las acciones tuvieran por primera vez consecuencias proporcionales. Mi silencio, que mi hija había confundido con debilidad senil, era en realidad mi mayor arma. Estaba cargando esa arma con calma y precisión. El primer paso, y el más crucial, ya había sido ejecutado la semana anterior, incluso antes de la escena de la farmacia. El ganar y callar. Tras la validación del billete de 777 millones, mi primera llamada no fue a mi hija, sino a Garrido y Asociados. Me reuní con el señor Vega, un hombre cuya cara parecía tallada en granito y que cobraba $1,000 la hora. En esa primera reunión, establecimos el fideicomiso Iris, una entidad anónima y blindada. El dinero nunca tocó mi cuenta personal. Fue transferido directamente al fideicomiso, del cual yo era la única administradora. Cobrar anónimamente fue mi póliza de seguro, la armadura invisible que me permitió entrar indefensa a esa farmacia, sabiendo que yo poseía el edificio. En esa misma consulta inicial, mencioné mis preocupaciones sobre la administración que Raquel ejercía sobre mi pensión de $1,200, la forma en que me racionaba mi propio dinero, la culpa que me infligía por gastos mínimos. El señor Vega no lo llamó mezquindad, usó términos legales: potencial abuso fiduciario, coerción financiera. Escuchar mis sospechas validadas por un profesional de ese calibre solidificó mi resolución. Esto ya no era solo un drama familiar de ingratitud, era un patrón de abuso documentable. Mi plan, por lo tanto, no sería solo emocional. Tendría el peso frío y contundente de la ley. Raquel no solo había sido cruel, había sido imprudente. Y así llegamos a la semana 2, día 1, el plan de ejecución. A las 9:00 a.m. en punto, la tarjeta fue rechazada en la farmacia El Ángel. A las 10:00 a.m., realicé la llamada de prueba a Raquel, obteniendo su negativa grabada y su sugerencia de vender mi vajilla. A las 10:15 a.m., la llamada a Marcos, su oferta de conducir 400 millas y sus últimos $500. Todo salió según el guión que yo había escrito. Inmediatamente después, transferí los archivos de audio y el PDF del extracto de Marcos a la bóveda digital compartida con Garrido y Asociados. Las pruebas estaban aseguradas, fuera de mi apartamento, fuera del alcance de cualquier imprevisto. La trampa estaba cebada. Ahora tocaba recompensar al inocente. Esa misma tarde llamé al señor Vega. Mi voz era serena, la de una clienta dando instrucciones de negocios. Señor Vega, la fase 2, la prueba de lealtad, está completa. Los archivos están en la bóveda. Le pido que proceda con la recompensa anónima para el señor Marcos Herrera. Hubo una pausa en la línea, quizás de sorpresa ante mi eficiencia. Le di las instrucciones precisas. Él, a través de una fundación intermediaria creada por el fideicomiso para mantener mi anonimato, contactaría a la Universidad de Marcos. El benefactor sería descrito simplemente como una fundación dedicada a recompensar la bondad cívica, o algo igualmente vago y corporativo. La primera instrucción fue pagar la matrícula completa de Marcos, los 3 años que le quedaban de carrera, una suma que, para mí, ahora era trivial, pero que para él significaba liberarse de una deuda que lo ahogaba, una deuda que sus padres ignoraban mientras remodelaban su cocina. Quería que Marcos saliera de la universidad libre, sin deberle nada a nadie, especialmente a Raquel. Era un pago por su lealtad, sí, pero también era una inversión en su futuro,
una inversión que sus padres habían fracasado en hacer. Imaginé su rostro, la confusión seguida del alivio, y sentí la primera punzada de alegría real en mucho tiempo. La segunda parte de la recompensa era práctica, simbólica y necesaria. Señor Vega, quiero que compre un auto nuevo para Marcos, algo seguro y confiable. Un Toyota, no un Lexus, especifiqué. El contraste era importante. No le estaba dando un juguete de estatus, le estaba dando una herramienta de seguridad. Su viejo Honda era una lata insegura, y él había estado dispuesto a conducirlo 400 millas en mitad de la noche por mí. Este auto era mi respuesta a ese gesto. Ya no tienes que arriesgarte por nadie. Estás a salvo. El auto sería entregado en su campus, con los papeles a su nombre y el seguro pagado por 5 años. El señor Vega es un hombre eficiente. A las 4:00 p.m. de ese mismo día 1, su asistente me llamó para confirmar. Habían contactado a Marcos. La matrícula estaba pagada. El auto sería entregado al día siguiente. Me describió brevemente la reacción del chico. Primero incredulidad. Pensó que era una estafa. Luego, llanto. Preguntó quién era el benefactor. ¿Por qué? Él, el representante de la fundación, simplemente le dijo: alguien notó su carácter. Siga siendo la persona que es. Marcos, abrumado, solo pudo dar las gracias. Yo colgué el teléfono, y esta vez, las lágrimas que corrían por mi rostro eran de pura catarsis. Había hecho algo bueno. Había protegido la única parte de mi familia que lo merecía. Mientras tanto, a pocos kilómetros de mi apartamento, Raquel probablemente estaba disfrutando de un cóctel después del trabajo. Seguramente se sentía satisfecha de sí misma. Había puesto en su lugar a su madre pedigüeña. Había evitado el drama de los $500 y ahora estaba cerrando una venta de una propiedad de lujo. La ironía era deliciosa y amarga. Ella, la agente inmobiliaria experta en cerrar tratos, no tenía idea de que yo acababa de cerrar el trato más grande de mi vida, el futuro de su hijo, excluyéndola por completo. Ella creía haber ganado una pequeña batalla de poder esa mañana. No sabía que acababa de ser desheredada, no de mi modesta pensión, sino de una fortuna inimaginable. Pasaron 2 días, 2 días en los que dejé que Marcos disfrutara de su milagro y que Raquel se regodeara en su ignorancia. Luego, el día 3 de la semana 2, ejecuté el siguiente paso: la trampa. Llamé de nuevo al señor Vega. Es hora de citar a mi hija y a su esposo. La estrategia era clave. No podía ser una invitación mía. Olería a súplica. Tenía que ser una citación legal, formal e intimidante. Señor Vega, redacte una notificación de emergencia. Tema: el patrimonio y fideicomiso de Elisa Herrera. Esas eran las palabras mágicas. Patrimonio y fideicomiso. El cebo era perfecto precisamente porque Raquel ya había preparado su propia trampa. Llevaba meses presionándome para que firmara ese fideicomiso que le daría control total de mi apartamento. Al recibir una citación de un bufete prestigioso como Garrido & Asociados sobre ese mismo tema, su mente arrogante solo podía llegar a una conclusión: que yo finalmente estaba cediendo, que mi incidente en la farmacia me había asustado tanto que finalmente había aceptado mi incompetencia y estaba lista para firmar sus papeles. Ella creería que esta reunión era su victoria final, el momento en que aseguraba la propiedad. El señor Vega redactó el correo electrónico. Era una obra maestra de intimidación corporativa. Estimados señora Raquel y señor Fernando Herrera, se les convoca a una reunión de emergencia e impostergable en nuestras oficinas para discutir la reestructuración final y firma de los documentos relativos al patrimonio de la señora Elisa Herrera. Se envió a sus correos profesionales. La reunión fue programada para el día 5 de la semana 2 a las 3:00 p.m. Les dimos exactamente 48 horas para anticipar su victoria. 48 horas para que su codicia creciera sin control. Visualicé la escena en esa oficina de bienes raíces de lujo, Raquel abriendo el correo, el destello de triunfo en sus ojos, la sonrisa cómplice que le dirigiría a Fernando. «Cariño, lo logramos. La vieja finalmente va a firmar». Él probablemente le daría una palmada en la espalda, felicitándola por su paciencia. Cancelarían todas sus citas para ese día.
Nada era más importante que asegurar su herencia. Fernando, que vivía del éxito de Raquel, vería esta firma como la garantía de su estilo de vida. Estarían tan cegados por su propia narrativa que entrarían a la sala de conferencias como corderos al matadero, esperando un festín. Yo, mientras tanto, no me dediqué a esperar. Usé esos 2 días para prepararme para la confrontación. Tuve 2 largas videoconferencias con el señor Vega y su equipo. Repasamos la secuencia de los eventos. Los archivos de audio fueron limpiados y transcritos. El extracto bancario de Marcos fue ampliado y preparado para ser exhibido en una pantalla gigante. No iba a haber lugar para la duda. No sería mi palabra contra la de ella. Sería su propia voz, sus propias acciones, expuestas bajo la luz fría de una sala de conferencias de lujo. Mi único trabajo sería permanecer serena, como la terapeuta que observa un gran avance, aunque doloroso. También elegí mi atuendo con el mismo cuidado que un general elige su uniforme para el día de la rendición. No el vestido de diseñador que ahora podía comprar, ni la ropa sencilla de anciana que había estado usando. Elegí mi antiguo traje sastre profesional, el que usaba en mis conferencias de terapia. Un traje de lana gris, impecable, combinado con una blusa de seda sencilla. Era el atuendo de Elisa, la profesional, la mujer competente que ellos habían decidido olvidar. Quería que, cuando levantaran la vista del suelo, la recordaran. Los abogados también prepararon el escenario. El señor Vega me informó que reservarían la sala de conferencias principal, la que tenía la mesa de roble de 10 metros de largo y vistas panorámicas de la ciudad. Era una sala diseñada para intimidar, para adquisiciones hostiles y negociaciones de millones de dólares. El simbolismo era intencional. Raquel y Fernando entrarían esperando una simple firma en la oficina de un notario y se encontrarían en una arena corporativa donde estaban irremediablemente superados. El escenario mismo sería el primer golpe, el primer indicio de que el poder en la sala no estaba donde ellos creían. Quedaba un movimiento crucial. Hice una llamada más, esta vez, a Marcos. Él contestó al primer tono, su voz llena de vida, aún eufórico por los regalos anónimos. «Abuela, no vas a creer lo que pasó». Lo dejé hablar, escuchando su alegría. Luego le hice mi petición, envuelta en una media verdad. «Marcos, mi niño, estoy tan feliz por ti. Escucha, el viernes tengo una reunión muy importante en las oficinas de mis nuevos abogados. Es sobre la planificación de mi patrimonio y algunos asuntos familiares. Realmente significaría el mundo para mí si pudieras estar presente». Él no lo dudó. «¿El viernes? Claro, abuela. ¿A qué hora? Puedo tomar el Toyota nuevo. Es increíble». Le dije que no quería que condujera 400 millas de nuevo. «No, cariño. Ya he reservado un vuelo para ti. En primera clase. Saldrás el viernes por la mañana. Un auto te recogerá en el aeropuerto». Hubo un silencio. «Abuela, ¿eres tú? ¿La benefactora anónima?» Su voz era suave, temerosa de preguntar. Le dije la verdad, pero solo una parte. «Marcos, solo ven a la reunión. Todo se explicará allí. Confía en mí». Él aceptó, confundido pero leal como siempre. Su presencia era el pilar de mi plan. No era solo un aliado, era la prueba viviente. Era la encarnación de la lealtad. Quería que estuviera en esa sala cuando la riqueza fuera transferida. Quería que Raquel y Fernando vieran al chico que despreciaban, al artista muerto de hambre, como Fernando lo llamaba, heredar el futuro que ellos creían suyo. Marcos no era una pieza de la trampa, era el beneficiario de la justicia. Su confusión en esa sala sería tan genuina como la conmoción de sus padres. Él no vendría como un cómplice, sino como un testigo. La víspera del clímax, el día 4, fue un día de absoluta calma. El frío estratégico antes del calor emocional. Pasé el día en silencio. Ordené mi apartamento, regué mis plantas, bebí mi té, la marca cara que Raquel siempre criticaba, saboreando cada sorbo. Revisé mis notas una última vez. No sentía nervios, sino una profunda sensación de inevitabilidad. Como terapeuta, había guiado a cientos de personas a través de sus momentos más difíciles. Mañana guiaría a mi hija a través del suyo. Sería un despertar brutal pero necesario. La habilitación había terminado.
Esa noche recibí un correo final del señor Vega. El asunto era simple. Confirmado. Significaba que todo estaba listo. Los nuevos documentos de propiedad de la casa de Raquel, la que yo pagué, estaban redactados, listos para ser firmados a nombre de Marcos. La orden de transferencia de los 10 millones iniciales para el fondo de diseño de Marcos estaba en espera de mi firma. Y sí, la compañía de grúas que sé, llevaría el Lexus, que también estaba a mi nombre, comprado con mis ahorros de terapeuta. Estaba programada para las 3:30 p.m., justo afuera del edificio de Garrido en Asociados. La precisión era absoluta. La mañana del día 5, me desperté antes del amanecer. Me vestí con mi traje gris. Miré a la mujer en el espejo. No era una víctima. No era una carga. Era Elisa. Y estaba lista. A la 1:00 p.m., mi propio auto, un sedán discreto pero nuevo, comprado por el fideicomiso, me recogió. Llegué a las Millas oficinas 2 horas antes. Quería estar allí, en la cabecera de la mesa, cuando entraran. Raquel, como era su costumbre para demostrar poder, llegaría tarde. La premisa lo indicaba. Llegaría 15 minutos tarde, sonriendo, con su pluma de diseñador lista para firmar lo que ella creía era mi rendición. No tenía idea de que estaba entrando a su propio juicio. Y yo no era la acusada. Era la jueza, el jurado y la ejecutora. La verdadera victoria intermedia no fue el acto de regalarle el dinero a Marcos, fue la reacción de Raquel al descubrirlo. Ocurrió el día 2, un día después de las llamadas de prueba. Marcos, en su absoluta inocencia, y aún vibrando por el milagro, cometió el acto más predecible. Llamó a su madre para compartir la noticia. Yo no lo había planeado, pero la naturaleza humana, especialmente la codicia de mi hija, es maravillosamente predecible. Imaginé perfectamente la escena. Marcos en su dormitorio universitario, gritando de alegría, y Raquel en su oficina de lujo, su sonrisa congelándose mientras procesaba la información. La noticia de un benefactor anónimo no le trajo alegría por su hijo, sino una alarma instantánea. ¿Quién? ¿Por qué? El altruismo no encajaba en su ecuación de vida. Marcos le contó todo. La matrícula de $150,000 cubierta por 3 años y el Toyota nuevo, color grafito, que le entregaron esa misma mañana. Para Marcos era un acto de Dios. Para Raquel era una amenaza financiera. Su mente, entrenada para ver solo transacciones, no demoró en encontrar un culpable. Un benefactor que aparece justo un día después de que su madre tiene un colapso financiero en una farmacia. La conexión era obvia para ella, pero su conclusión fue deliciosamente errónea. No pensó, mamá ganó la lotería. Pensó, mamá está senil y regalando el dinero de mi herencia. Estaba convencida de que yo había liquidado bonos, vaciado cuentas secretas, o peor aún, hipotecado mi apartamento. Mi teléfono sonó esa tarde. Era Raquel. El siseo controlado había desaparecido, reemplazado por una furia apenas contenida que hacía vibrar su voz. Mamá, ¿qué has hecho? No hubo saludo, solo la acusación directa. Puse mi voz más frágil, la que usaba para pedir permiso para comprarte caro. ¿Raquel? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Su grito fue agudo. No juegues conmigo. El auto de Marcos, la universidad. ¿De dónde sacaste ese dinero? Hipotecaste el apartamento. Estás dilapidando el patrimonio antes de la reunión. Era música para mis oídos. El Hosa. Patrimonio. Siempre el patrimonio. No el bienestar de su hijo, sino la pérdida de su futura ganancia. Jugué mi papel a la perfección. Raquel, por el amor de Dios, ¿de qué estás hablando? Apenas tengo los $1,200 de mi pensión. Tú lo sabes mejor que nadie. Tú manejas las cuentas. Fingí confusión y miedo. ¿Un auto? ¿Marcos está bien? Esta negativa, esta plausible ignorancia, fue como echar gasolina a su fuego paranoico. Si yo no lo admitía, significaba que lo estaba haciendo a sus espaldas, confirmando su peor miedo, que la vieja se había vuelto loca y estaba regalando su dinero. Su urgencia por la reunión del viernes se multiplicó por 1000. Ahora no era solo una formalidad, era una intervención de emergencia para tomar el control. Deja de mentir, mamá. Sé que fuiste tú. Siempre lo preferiste a él. La acusación infantil casi me hizo sonreír.
Estás senil. Estás tirando el dinero que Fernando y yo hemos trabajado tanto para proteger. La ironía de que ella me acusara de tirar el dinero que yo había ganado, el que le había dado para su casa de 300 metros cuadrados y su negocio fallido, era asombrosa. Pero me mantuve en silencio, dejando que su rabia construyera mi caso. Ella estaba verbalizando su motivación central, la codicia, y yo tenía el presentimiento de que, en su furia, estaba discutiendo esto abiertamente en su oficina, quizás incluso con Fernando presente. Su arrogancia la hacía ruidosa. Esta fue la victoria intermedia crucial. La dinámica de poder cambió en esa llamada. Ella creía que me había acorralado, que tenía la prueba de mi incompetencia, gastar dinero que no tenía, y que la reunión del viernes en Garrido Asociados era su salvación. Ella iría a esa reunión no solo para firmar papeles, sino para exigir control, quizás incluso una tutela, citando mi generosidad senil, con Marcos como prueba. Había pasado de ser una depredadora paciente que esperaba que yo firmara mi rendición, a una salvadora enfurecida que venía a tomar el control por la fuerza. Estaba ciega de ira, y una persona ciega es fácil de guiar hacia un precipicio. «Raquel», le dije, mi voz temblando con falsa tristeza. «No sé de qué me hablas, pero me estás asustando. Realmente me estás asustando». Dejé que esa frase colgara en el aire. Dejé que ella la interpretara como el miedo de una anciana siendo descubierta. Tal vez tengas razón. Tal vez la reunión del viernes sea lo mejor. Para aclarar todo, le di exactamente lo que quería oír. Mi sumisión, mi aparente confusión. Ella captó la carnada con la sutileza de un tiburón. «Por supuesto que es lo mejor, mamá. Es para protegerte. Viernes a las 3 p.m. Y ni se te ocurra firmar nada ni mover un centavo más hasta entonces. ¿Entendido?» «Entendido, hija», susurré. Colgué el teléfono. Mi mano no temblaba. Me serví una taza de té, la marca cara. La victoria era dulce. Raquel ahora estaba convencida de que yo era a la vez pobre, senil y derrochadora. Su arrogancia estaba en su punto máximo. Creía que la reunión del viernes era su idea, su rescate de la situación. No tenía idea de que los abogados que nos recibirían no eran notarios neutrales, sino mi ejército personal, pagado con los 707 millones que ella ni siquiera sabía que existían. El benefactor anónimo de Marcos había hecho su trabajo. Había expuesto la podredumbre en el corazón de Raquel. Este pequeño reverso tensó la cuerda al máximo para el gran confronto. Ya no era solo una reunión sobre un fideicomiso de un apartamento. Para Raquel era la batalla final por el control de mis activos. Para mí, era la ejecución de su sentencia. Ella pasaría las siguientes 48 horas preparando sus argumentos con Fernando, probablemente ensayando cómo describir mi trágico declive mental al señor Vega. Se estarían felicitando por haber programado la reunión justo a tiempo, antes de que regalara la casa. Estaban puliendo sus armas para una batalla que ya había perdido. La revelación de la recompensa de Marcos no resolvió nada, pero lo cambió todo. Expuso su motivación y solidificó su estrategia de ataque, una estrategia basada en premisas completamente falsas. Mi pobreza y mi senilidad me había convertido en el perfecto caballo de Troya, una anciana frágil por fuera, pero por dentro, llena de abogados, pruebas de audio y un fideicomiso de 777 millones. La reunión del viernes no sería una negociación, sería una revelación. Y la primera revelación sería que el benefactor anónimo no era yo, sino el fideicomiso Elisa y Marcos, fundado el 15 de octubre. El silencio en mi apartamento se llenó con la anticipación. La furia de Raquel por teléfono fue el calor emocional. Ahora volvía el frío estratégico. Revisé mi traje gris, colgado y listo. Revisé los boletos de avión de Marcos. Todo estaba en su lugar. La trampa no era solo el lugar o los abogados. La trampa era la propia arrogancia de Raquel. Ella había confundido el regalo de Marcos con un acto de debilidad de mi parte, cuando en Museum Cianos realidad era mi primer acto de poder. Ella pensaba que yo estaba perdiendo la cabeza, cuando en realidad nunca había estado más lúcida en mis 72 años de vida.
La dinámica estaba perfectamente invertida. Ella, que siempre había tenido el control de mis 1200 yards, que me había humillado por 50, ahora estaba fuera de control, reaccionando con pánico a un evento que no podía comprender. Yo, la carga, la mujer indefensa, tenía el control absoluto de la situación. El señor Vega me había advertido que esta fase sería volátil, pero la reacción de Raquel superó mis expectativas. Su codicia era tan profunda que la había vuelto estúpida, y ahora caminaría directamente hacia la sala de conferencias para exigir su herencia, sin saber que solo venía a presenciar su desahucio. El viernes a las 3:00 p.m. no podía llegar lo suficientemente rápido. Raquel vendría armada con su indignación y su autoproclamada superioridad. Fernando vendría como su eco silencioso y codicioso. Y yo solo tendría que sentarme en la cabecera de la mesa, junto a mi nieto confundido, y dejar que el señor Vega encendiera el proyector. La pequeña victoria de la llamada telefónica me aseguró que el clímax no sería solo una revelación, sería una demolición. Ella misma había traído la dinamita. Llegué a Garrido y Asociados a la 1 de la tarde, 2 horas antes de la cita. Me escoltaron no a una oficina pequeña, sino a la sala de conferencias principal, una caverna de poder en el piso 50. La mesa de roble pulido tenía 10 metros de largo y reflejaba el horizonte nublado de la ciudad. El aire olía a cuero caro y a dinero antiguo. Me senté en la cabecera. La silla era pesada, un trono corporativo. El señor Vega se sentó a mi derecha, sus asistentes a la izquierda. Éramos un tribunal esperando. Esta sala, diseñada para adquisiciones hostiles y negociaciones de millones, era el escenario perfecto. Era el primer golpe. Raquel esperaba una oficina de notario. Yo le di un coliseo. Pasé las siguientes 2 horas en un silencio absoluto y estratégico. El señor Vega y yo no hablamos. No era necesario. Repasamos la secuencia mentalmente. Observé el tráfico abajo, pequeños insectos metálicos moviéndose con una urgencia que yo no sentía. Mi pulso era el de una terapeuta en sesión, firme, lento, analítico. Esta calma, esta quietud, era mi armadura. Bebí un vaso de agua con gas. El burbujeo en el vaso era el único sonido, además del zumbido de la tecnología de punta integrada en la sala. Estaba esperando, no como una víctima, sino como el arquitecto de una demolición controlada. El escenario estaba listo, las cargas puestas. Marcos llegó a las 2:30, tal como lo había instruido el señor Vega. Entró en la sala y sus ojos se abrieron como platos, abrumado por el lujo y la tensión. Llevaba el traje nuevo que le había enviado, luciendo confundido pero guapo. Me abrazó fuerte. «Abuela, ¿qué está pasando? Este lugar es...». Le tomé la mano y lo senté a mi lado, frente al señor Vega. «Marcos, hoy solo... necesito que observes. Eres mi testigo más importante. Confía en mí». Él asintió, su lealtad superando su confusión. Su presencia era el ancla moral de la habitación. Él era la audiencia que importaba, el beneficiario de la justicia que estaba a punto de impartirse. A las 3:15 de la tarde, la puerta de roble de 3 metros se abrió de golpe. 15 minutos tarde, predecible. Raquel entró, no con disculpa, sino con la arrogancia de quien cree que el mundo debe esperarla. Llevaba un traje rojo sangre, su armadura de agente inmobiliaria. Fernando la seguía como una sombra, con una sonrisa de suficiencia ensayada. «Disculpen la tardanza, el tráfico», mintió ella, mirando su Rolex. Su sonrisa se congeló a mitad de camino. Vio la sala, vio al señor Vega, vio a Marcos y me vio a mí, en la cabecera de la mesa, observándola con la neutralidad de un entomólogo. Su recuperación fue rápida, aunque superficial. Su arrogancia era un mecanismo de defensa. «Marcos, ¿qué haces aquí? Esto es un asunto de adultos». Ignoró la mirada de su hijo y se centró en el señor Vega, sacando una costosa pluma de su bolso. Ni siquiera me miró a mí. «Bien, señor Vega», dijo, su voz resonando con falsa eficiencia. «Mi madre y yo estamos listas para firmar el fideicomiso de la casa para agilizar su...». «Cuidado». Se sentó, sin que la invitaran, en el medio de la mesa, como si pudiera tomar el control de la reunión por la fuerza de su voluntad. Fernando se sentó a su lado,
asintiendo. El señor Vega no sonrió. Se reclinó en su silla, juntando las yemas de sus dedos. Su voz era grave, cortando la arrogancia de Raquel como un bisturí. De hecho, señora Herrera, usted está aquí por una razón muy diferente. Hizo una señal a un asistente, que encendió la pantalla de proyección gigante de la pared. Raquel frunció el ceño, confundida. No estamos aquí para discutir el fideicomiso que usted preparó, continuó Vega. Estamos aquí para discutir la ejecución testamentaria del fideicomiso, Elisa y Marcos. El nombre la golpeó. Miró a Marcos, luego a mí, su mente finalmente conectando los puntos equivocados, creyendo que yo había puesto a su hijo en mi contra. No entiendo qué juego estás jugando, mamá, espetó ella. El señor Vega la silenció levantando una mano. Permítame ser claro, señora Herrera. El fideicomiso Elisa y Marcos fue fundado el pasado 15 de octubre. Hizo una pausa, dejando que la fecha calara. Luego soltó la bomba. Con un capital inicial de 777 millones de dólares. El silencio que siguió fue absoluto. No fue un grito. Fue la implosión de la realidad de Raquel. La pluma de diseñador se deslizó de sus dedos y cayó sobre la mesa de roble con un golpe sordo, rodando lentamente hasta detenerse. Fernando emitió un sonido ahogado, como si lo hubieran golpeado en el estómago. El color desapareció del rostro de Raquel. Su maquillaje de lujo de repente parecía una máscara de cera sobre una piel pálida. Sus ojos, anclados en los míos, ya no veían a una anciana senil, veían a una extraña, veían el poder que la había eludido, el poder que ella había confundido con 1.200 yards al mes. ¿Qué? Fue todo lo que pudo susurrar. Su arrogancia se evaporó, dejando solo la cruda y desnuda codicia, ahora aterrorizada. ¿700? No podía ni terminar la frase. Elsa ganó la lotería Mega Millions el 15 de octubre, explicó Vega con frialdad, y optó por un cobro anónimo. El fideicomiso es la única entidad legal que administra esos fondos. Miré a mi hija, la mujer que me había negado $50 en una farmacia mientras yo tenía 777 millones. La terapeuta en mí observó su colapso, la mandíbula temblando, la rápida sucesión de incredulidad, rabia y, peor aún, cálculo. Pude ver su mente corriendo, recalculando su estrategia, pensando cómo podía conseguir ese dinero ahora. Pero yo estaba varios pasos por delante. Señor Vega, dije con calma, proceda con las pruebas. Como parte de su administración fiduciaria, dijo Vega. Y, preocupada por el potencial abuso financiero de su administradora designada, la señora Elisa realizó una prueba documentada. Raquel se enderezó. ¿Abuso? Yo la estaba protegiendo. Vega la ignoró y asintió al asistente. La pantalla gigante se iluminó, no con números, sino con un visualizador de audio. Señora Herrera, ¿reconoce su voz? Esta es una grabación del día 1 de la semana 2, a las 10:00 am. Hizo clic. Mi voz temblorosa llenó la sala. Solo necesito $500. Y luego, la voz de Raquel, clara y venenosa. Mamá, ya te dije que no. No voy a seguir financiando tu mala planificación. La grabación continuó. Si tanto necesitas dinero, vende esa vajilla vieja que tienes de la abuela. Esos platos feos deben valer algo. La grabación terminó. El silencio fue ensordecedor. Fernando miraba fijamente la mesa. Marcos me miraba con los ojos llenos de lágrimas, entendiendo por fin la crueldad que yo había soportado. Raquel estaba lívida. «¡Estás loca! ¡Eso es ilegal! ¡Me grabaste!». Saltó de su silla, su voz aguda y estridente. «Eso es mi herencia. Estás tratando de desheredarme». Sus propias palabras la traicionaron, admitiendo que todo se trataba del dinero, no de mi bienestar. «La grabación es perfectamente legal, señora Herrera», intervino Vega, su voz sin emociones. «Fue grabada con el consentimiento de una parte, la señora Elisa, en una jurisdicción que lo permite, para documentar precisamente lo que acabamos de escuchar, su abuso fiduciario y su negligencia emocional». Raquel se quedó sin palabras, abriendo y cerrando la boca. Se dio cuenta de que no estaba hablando con una madre senil, sino con un bufete de abogados de primer nivel que no había dejado cabos sueltos. La trampa era legal, hermética, y estaba cerrada.
Pero esa es solo la mitad de la prueba, continuó Vega, su tono volviéndose más frío. La señora Elisa realizó la misma prueba, con el mismo monto. 15 minutos después, hizo clic de nuevo. La voz de Marcos llenó la sala. Mi voz pidiendo $500. Y luego la respuesta de mi nieto, pura y sin dudar. Claro, abuela. Por supuesto. Te transfiero ahora mismo. $500 es suficiente. Y luego, la parte que selló el destino de todos en esa sala. Abuela, ¿estás segura de que estás bien? ¿Necesitas que conduzca hasta allá? Puedo estar allí en 6 horas. Marcos se cubrió la cara con las manos, avergonzado de que su acto privado de bondad fuera expuesto. Raquel miró a su hijo con un desprecio que no pudo ocultar. ¿Ves? Siempre fue él, tu favorito. Manipulándolo. Ella no entendía. No podía entender. Ella veía la generosidad de Marcos como una debilidad que yo había explotado, no como la fortaleza que yo estaba recompensando. Su universo moral estaba tan distorsionado que la bondad genuina le parecía una estupidez. Fernando, el pragmático, solo miraba la pantalla, su rostro gris. Sabía que el juego había terminado. Pero no nos basamos en palabras, señora Herrera, dijo Vega, sino en acciones y en contabilidad. Hizo clic por última vez. La pantalla se llenó con el PDF del extracto bancario de Marcos, el que yo le había pedido. Los números eran gigantes, fríos e irrefutables. Saldo inicial, 512,80. Leyó Vega, como un fiscal presentando la prueba final. Transacción, transferencia ACH a Elisa Herrera, 500. Saldo final, 12,80. La sala quedó en silencio. El sacrificio de un estudiante, desglosado en dólares y centavos, expuesto para que sus padres millonarios lo vieran. «Marcos», dijo Vega, dirigiéndose a él por primera. «Beth, usted transfirió el 97% de sus ahorros totales a su abuela, creyendo que ella estaba en necesidad, sin hacer preguntas». Luego se volvió hacia Raquel. «Usted, señora Herrera, desde una posición de riqueza, le negó a su madre $50 para medicinas en una farmacia pública, y luego $500, sugiriendo que vendiera reliquias familiares. El contraste era brutal. No se necesitaba más explicación. El juicio moral estaba completo. Ahora solo quedaba la sentencia. Fue entonces cuando hablé por primera vez, mi voz llenando el silencio, tranquila, serena, sin temblar. La voz de la terapeuta que ha llegado al diagnóstico final. Miré directamente a mi hija. «Te probé, Raquel, una prueba muy simple. Un escenario que yo controlaba». Señalé la pantalla. «Te probé con $500. Fallaste». Luego me giré hacia mi nieto, mi voz suavizándose. «Marcos, te probé con $500. Y me diste todo». Puse mi mano sobre la de él. Él pasó la prueba. Me volví hacia Vega. «Señor Vega, por favor, proceda con las consecuencias y la redistribución de activos». «Consecuencia número 1», anunció Vega, abriendo una carpeta de cuero timbrada. «Como administradora única del fideicomiso, la señora Elisa Herrera ordena la transferencia inmediata de $10 millones a un nuevo fondo fiduciario para la educación y el diseño, a nombre exclusivo de Marcos Herrera». Raquel soltó un grito ahogado. Marcos levantó la cabeza, su rostro pálido por la conmoción. «Abuela, no. Yo no». Le apreté la mano. «Es un retorno de tu inversión, cariño. Tus $500 valían esto y más». «Y», continuó Vega, «se ordena la transferencia inmediata de la escritura de la propiedad en la calle Maple, número 450. Raquel se puso de pie de un salto. «Esa es mi casa. Tú no puedes». Su voz se rompió en un chillido. La miré con frialdad. «No, Raquel, es mi casa. La casa de 300 metros cuadrados, cuya hipoteca de $180,000 pagué en su totalidad en 2005. La escritura, afortunadamente, nunca la pusiste a tu nombre. Solo los servicios. Tienes 30 días para desalojar. Marcos es el nuevo propietario». La cara de Fernando se descompuso. La casa era la base de su estatus. Consecuencia número 2. Vega miró su reloj, un gesto que aprendí de él. «El vehículo Lexus blanco, modelo RX350, placa LXR500». El rostro de Raquel se contorsionó. «Ese auto», continué, «lo compré con mis ahorros de terapeuta en 2010, después de vender mi propio auto para salvar tu primer negocio fallido.
Lo puse a tu nombre para el seguro, pero el título siempre fue mío. Vega asintió. El título está a nombre de la señora Elisa y la grúa que ella contrató. Miró por la ventana panorámica hacia el estacionamiento de lujo, 50 pisos más abajo. Acaba de engancharlo. Debería estar saliendo del estacionamiento en este preciso momento. Raquel corrió hacia la ventana, su traje rojo sangre contra el cristal. Pudo ver el destello blanco de su auto siendo remolcado, pequeño e insignificante, desde la altura. Soltó un gemido que no era humano. Se giró, sus ojos inyectados en sangre. «Puta, me has arruinado». Fernando finalmente la agarró del brazo, no para consolarla, sino para callarla, dándose cuenta de que cada palabra que ella decía empeoraba su situación legal. Pero ya era demasiado tarde. La arrogancia se había roto y solo quedaba la furia impotente. «Y consecuencia número 3, dije, levantándome de mi silla. Ya no necesitaba a Vega. Este último golpe era mío. Miré a Fernando, que ahora estaba pálido como el papel. La casa donde viven, la casa que ahora es de Marcos, la casa que pagué. Tienen exactamente 30 días para desalojar. Me acerqué a ellos. «Raquel, me trataste como una carga. Me negaste $50. Fernando, te quedaste callado, cómplice de su codicia. Ahora no tienen casa, no tienen auto de lujo y no tienen acceso a mi dinero». Me dirigí a la puerta tomando a Marcos del brazo. «Señor Vega, envíeles la notificación de desalojo a través de sus abogados, si es que tienen unos que puedan pagar». Salí de esa sala de conferencias de 50 pisos sin mirar atrás. Sostuve el brazo de Marcos, no porque necesitara apoyo, sino para anclarlo a él. Estaba pálido, temblando visiblemente por la conmoción, un mar de preguntas en sus ojos jóvenes. Mientras caminábamos por el pasillo alfombrado de Garrido, Asociados, el personal nos miraba con una deferencia que era nueva para mí, pero que de ahora en adelante sería la norma. Ya no era la señora Herrera, la anciana. Era Elisa, la clienta principal. Dejamos atrás a Raquel, que se había desplomado en una de las sillas de cuero, su traje rojo sangre arrugado, y a Fernando, que estaba lívido, mirando la puerta por donde nos íbamos, su futuro desmoronándose ante sus ojos. El silencio en el ascensor de bajada fue profundo. El único sonido era el zumbido de la maquinaria de alta velocidad que nos devolvía a la tierra. En el auto que nos esperaba, un sedán de lujo discreto que el fideicomiso me había asignado, Marcos finalmente habló. Su voz era apenas un susurro. «Abuela, ¿777 millones? ¿Una prueba?» Me miró, su confusión luchando contra la lealtad que aún le dictaba respeto. Le pedí al conductor que nos llevara con calma, que tomara la ruta larga. Le tomé la mano, la misma que me había ofrecido sus últimos 502 celos. El dinero no importaba, Marcos. Ya estaba allí. Lo que importaba eras tú. Lo que importaba era la verdad. Necesitaba saber en quién podía confiar antes de que este dinero cambiara el mundo a mi alrededor. Le expliqué la humillación en la farmacia, la llamada, la sugerencia de su madre de vender mi vajilla. Él lloró en silencio, no por el dinero que había ganado, sino por la madre que acababa de perder. Mi mudanza fue rápida y eficiente, orquestada por el equipo del señor Vega. 2 semanas después del clímax, dejé el modesto apartamento del centro que tanto había despreciado Raquel. Me mudé a una casa en la costa, a 3 horas de la ciudad, un lugar que había comprado con una sola transferencia. Era una casa de arquitectura moderna, de un solo nivel para evitar escaleras, con paredes de cristal que miraban directamente al océano. Donde mi antiguo apartamento olía a libros viejos y té, este olía a sal, a madera de cedro y a la libertad de un horizonte sin fin. Mi restauración de dignidad no fue un evento, fue un entorno, fue el sonido de las olas, no el del tráfico, despertándome cada mañana. La noticia de mis antiguos captores me llegó a través de un informe neutro del señor Vega. Tal como les ordené, Raquel y Fernando desalojaron la casa de la calle Maple el día 29 de sus 30 días. Se fueron en la noche, para evitar la vergüenza. La casa de 300 metros cuadrados quedó vacía, despojada de sus muebles de lujo que probablemente no podían pagar sin mi apoyo implícito. Se mudaron a un complejo de apartamentos de 2 habitaciones en las afueras de la ciudad.
el tipo de lugar que Raquel solía describir con desdén como para principiantes. Su Lexus remolcado fue vendido en una subasta del depósito. La caída fue tan rápida como su arrogancia había sido alta. He establecido límites claros, barreras infranqueables. Mi primera y única regla es que cualquier intento de comunicación de Raquel o Fernando debe pasar, sin excepción, por la oficina del señor Vega. Mi número de teléfono es nuevo. Mi dirección no está registrada. En las primeras semanas, Raquel intentó romper esa barrera. Vega me informó que recibió una docena de correos electrónicos. Empezaron con amenazas legales. «Me robaste mi herencia». Pasaron a súplicas sentimentales. «Mamá, por favor, soy tu única hija». Y terminaron en insultos. «Vieja loca y senil». Ninguno fue respondido. El silencio es la pared más fuerte que he construido. De Fernando no ha habido nada. Ni una palabra. Su silencio, que una vez fue el consentimiento tácito para la crueldad de Raquel, es ahora el sonido de su propia irrelevancia. Era un parásito en el ecosistema de Schwartz, la codicia de Raquel, y ahora que el anfitrión ha sido debilitado, él simplemente se ha marchitado. Había vivido del éxito de su esposa, incitándola a asegurar la herencia que creían merecer. Ahora, en ese apartamento alquilado, estoy segura de que las recriminaciones son su único diálogo. Sufrirán juntos las consecuencias de las elecciones que tomaron por separado. Vendí mi antiguo apartamento. Fue la última atadura a esa vida de sumisión. El equipo de Vega manejó la venta, obteniendo un precio excelente que doné íntegramente a una fundación de servicios para ancianos, una ironía que solo yo disfruté. Pedí que vaciaran todo, excepto una cosa, la vajilla de mi abuela. Esos platos feos que Raquel quería que vendiera por $500. Ahora están exhibidos en un gabinete de madera de teca en mi casa de la costa. Cada vez que los veo, no recuerdo su desprecio. Recuerdo lo que vale la lealtad y lo que cuesta la traición. Mi rutina se ha transformado. Ya no cuento los centavos de una pensión de $1,200. Mis mañanas comienzan con un paseo por la playa privada, sintiendo la arena fría bajo mis pies. Sigo siendo terapeuta, pero ahora mi único paciente soy yo misma, y mi único objetivo es mi paz. Administro el fideicomiso Iris, que ahora es una fundación benéfica en crecimiento, con un enfoque en artes y en la protección de ancianos vulnerables. Ya no soy una carga. Me he convertido en una benefactora, en mis propios términos, financiando la dignidad que a mí casi me quitan. Han pasado 6 meses. El calor de la batalla legal se ha enfriado y se ha convertido en la calma de mi nueva vida. Esta noche estoy en la ciudad, no en mi antigua ciudad, sino en una galería de arte en el distrito de diseño. Es la inauguración de la primera exposición de Marcos. El fondo fiduciario de 10 millones que le asigné no lo volvió perezoso, lo encendió. Creó una fundación para jóvenes diseñadores gráficos que no pueden pagar la matrícula, y esta galería es su primera pieza central. El espacio está lleno de gente joven, de energía, de música y de un arte vibrante que no pretendo entender, pero que admiro. Marcos se mueve entre la multitud, no con la arrogancia de su madre, sino con una confianza tranquila. Me ve y se acerca, su rostro iluminado. Ya no es el estudiante con 1280 en su cuenta. Es un curador, un líder. Me abraza. «Abuela, lo logramos». Me presenta a los artistas, a los periodistas, no como mi abuela, la anciana, sino como Elisa Herrera, mi socia fundadora y mi mentora. Siento el peso de esa palabra. Mentora. Ya no soy una carga. Soy una inversionista. Soy una consejera. Soy una abuela orgullosa, viendo florecer la única semilla que planté, que dio frutos sanos. Observo un mural digital enorme en la pared del fondo. Una pieza compleja de luces y patrones. Un periodista le pregunta a Marcos cómo empezó todo esto. Escucho a mi nieto responder. «Empezó con un acto de bondad», dice, mirándome a través de la sala. «Alguien me enseñó que el mayor privilegio no es tener dinero, sino tener el carácter para saber qué hacer con él». La lección estaba completa, no solo para Raquel, sino para nosotros. La justicia se había impartido, y ahora estábamos cosechando los beneficios de la bondad.
Raquel y Fernando siguen en su apartamento alquilado. A veces me pregunto si ella piensa en la vida que podría haber tenido. Una vida en la que, si simplemente me hubiera dado esos $50 con amabilidad, si me hubiera ofrecido una taza de té en lugar de sugerirme un asilo, ella estaría aquí ahora. Probablemente estaría en la junta directiva de mi fundación. Pero la codicia es una enfermedad que ciega. Ella vio $1,200 de pensión y una carga. No pudo ver a la madre que le había dado $180,000 para una casa, $150,000 para una educación y $25,000 para un negocio fallido. Su calculadora estaba rota. Mi nueva rutina es simple pero profunda. Hablo con Marcos 2 veces por semana. No sobre dinero, sino sobre arte, sobre sus proyectos. Administro mi fundación con el señor Vega, revisando propuestas, financiando clínicas legales para ancianos. He restaurado mi propia dignidad al encontrar un propósito que va más allá de mi familia inmediata. El dinero no me devolvió el tiempo que perdí sirviendo a la ambición de mi hija, pero me compró un futuro en el que yo controlo el reloj, un reloj que no es un Rolex, sino el subir y bajar de las mareas. Al final, de pie en mi terraza frente al vasto océano, sostengo mi taza de té, la vajilla de la abuela, segura en mi gabinete. Me doy cuenta de la lección final que esta fortuna me ha enseñado. No es un cliché, sino una verdad financiera y moral. Aprendí que la sangre te da parentesco, pero solo la lealtad te hace familia. Y con $777 millones, finalmente pude pagar la única deuda que realmente importaba, la bondad